¿Cómo tratar con los jueces? Si usted entra al mundo fascinante de los tribunales de litigio, no tardará en asociarlos para toda la vida con un tipo de personas diferentes de todos los demás, los jueces instructores de juicio. Un juez no se parece a otro. Los hay para todos los gustos, de diferentes personalidades, ideas y de disposición y de diversas clases de antecedentes, de experiencia y de inteligencia. Alan, el brillante profesor de la Escuela de Derecho de Harvard y uno de los pocos catedráticos que también está activo en los tribunales, ha escrito recientemente en su libro La mejor defensa, que lo que más le había decepcionado en la práctica del derecho era la poca calidad de los jueces que ha conocido. Alan es un amigo respetado con quien he tratado en varios casos importantes y no dudo que su decepción es genuina, principalmente porque en cierto sentido fue mimado. Él ha tenido la suerte de trabajar para dos de los grandes jueces liberales de los tiempos recientes, David Valelon, del Tribunal del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia, y Arthur, del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Además sucede que Alan ha intervenido en algunos de los casos más difíciles que pueda haber en el derecho penal, defendiendo a gente realmente vil, y los jueces como hombres que son, no siempre pueden ser inmutables. Ante un acusado verdaderamente reprensible, a veces no logran ocultar la repugnancia que sienten y incluso dejan que ésta repercuta en sus decisiones, lo cual es suficiente para enfurecer a cualquier abogado. Mi propia experiencia, salvo unos pocos casos desafortunados, ha sido muy diferente. Por lo general, me entiendo muy bien con los jueces que nunca olvido que tanto por traición como por motivos personales es importante demostrar respeto por la investidura, independientemente de cuánto pueda uno discrepar con el punto de vista del juez. Esto no quiere decir que sea fácil fragarse decisiones injustas, sabiendo que pueden llevar a un veredicto inmerecidamente adverso para el cliente. De hecho, eso es muy difícil, porque las apelaciones ofrecen un remedio solo parcial para las arbitrariedades de los jueces y por lo demás gastos y retrasos sustanciales. Incluso en los casos hay que tratar diariamente con jueces instructores y con otro tipo de magistrados. De esta suerte, usted como abogado novato tendrá poco éxito en estos procedimientos, a menos que aprenda muy pronto cómo tratarlos. Hagamos una pausa por el momento para examinar exactamente quién es el juez, qué representa en nuestra sociedad y cuál es su función. La mayor parte de los jueces son abogados, pero no todos. De hecho, a cualquier ciudadano de los Estados Unidos lo pueden designar para servir en la Corte Suprema de Justicia, sin que sea letrado, aunque en tal caso es probable que sea objeto de un intenso escrutinio durante las audiencias de confirmación en el Senado. En los Estados Unidos, el cargo de juez se concede ya sea por nombramiento o por elección, y en la actualidad hay clamorosas polémicas en cuanto a cuál es el mejor método. De los dos métodos, prefiero el primero, aunque tengo que admitir que he visto excelentes jueces que obtuvieron sus cargos por elección. El de juez es un alto cargo que implica un gran poder. En efecto, según la opinión de muchos, un juez de distrito de los Estados Unidos es una de las personas más poderosas de todo el país, ya que mediante sus decisiones puede crear un impacto mayor que el mismo presidente. Los fallos sobre los límites de distritos electorales, la degradación radial en la enseñanza y sobre el transporte escolar podrían citarse para confirmar lo anterior. Según el sistema de nombramiento, el jefe del Ejecutivo, presidente y gobernador estatal designa a una persona para ocupar un puesto judicial, después de lo cual esta persona está examinada por un organismo independiente como es el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos o el Consejo del Gobernador de un estado. Si el nombramiento es aprobado, la persona normalmente tiene un cargo vitalicio, en ciertos casos hasta que llegue a una edad límite de retiro. Esto le proporciona a un juez un buen grado de independencia y seguridad financiera, lo cual es beneficio en el sentido de que le puede ayudar a tomar decisiones poco populares sin ningún riesgo a perder su empleo. Desde luego, eso se tiene también un aspecto negativo, ya que le permite al juez convertirse en un pequeño tirano. Si tiene esta disposición y para desistirlo, habría que acusarlo de que hubo cometido alguna tremenda barbaridad y iniciar un procedimiento delicado y poco convincente, tanto por razones de política como de práctica. En el sistema electivo, un candidato a juez que entra en la magistratura por primera vez, después de algún tiempo debe afrontar una campaña electoral para conservar su cargo. Los partidarios de este sistema arguyen que la necesidad
de merecer la confianza del público, mantiene a estos jueces más receptivos al sentido y a la opinión pública y menos inclinados a encerrarse en su torre de marfil. Algunos abogados prefieren este sistema, porque en el momento de la campaña electoral, los jueces tienen que dirigirse a los abogados para buscar su apoyo. Los abogados consideran que esto probablemente les valga un mejor trato en el tribunal entre una y la siguiente elección. La parte inconveniente del sistema electivo radica en que todos los jueces habitualmente toman decisiones que, no obstante de ser jurídicamente sólidas y buenas, desagradan al público. La perspectiva de cumplir con su deber lo mejor que se pueda para recibir como recompensa del ser destituido de su cargo por el voto de un airado electorado ha dado lugar a algunas decisiones legales muy malas. Sin importar el sistema de nombramiento que eligió a los jueces que usted prefiera, tendrá que trabajar con cualquier juez que esté a cargo de su caso, por lo que conviene conocerlo y saber cuáles son sus antecedentes, sus puntos fuertes, débiles, además de sus perjuicios particulares. Yo había comenzado mi carrera en las cortes marciales cuando aún no tenía 21 años. Intervine en casos penales graves, asesinato en primer grado, violación y asalto a bancos. Desde la edad de 26 años, así que he visto la banca desde muchas perspectivas diferentes. En un principio, casi todos los jueces con los cuales yo trabajaba eran de edad de mi padre o mayores aún. Ahora, 28 años después, es más probable que sean mis contemporáneos. Y desde luego se ha vuelto más fácil la vida de la abogacía de litigios desde que las canas comenzaron a plantear mi cabeza. Sin embargo, en todos estos años poco han cambiado mis ideas sobre la mejor forma de tratar con los jueces. La persona que acepta un cargo judicial sufre un cambio notable en su estilo de vida. Muchos también aceptan una reducción de sus ingresos si han sido abogados de éxito. En cambio, adquieren cierto poder sobre la vida de los demás y en general ascienden a una posición de autoridad y de respeto en la comunidad. Nadie que esté en sus cabales se sale en su camino para ofender a un juez, porque jamás sabrá cuándo su suerte estará en las manos de éste en la sala de un tribunal. Pero ese mismo público, aunque respete a un juez, no lo tolerará ni al mismo desliz. Lo puede asistir a un centro nocturno, comprar una película de categoría X, ni llevar una vida amorosa llena de coloridos sin provocar una fuerte desaprobación pública. Su vida privada estará sujeta a muchas restricciones, ya que todos esperan que desempeñe su cargo con discreción y dignidad y con una vida personal intachable. Por todos estos motivos, no debe sorprender que la mayoría de los jueces no se distingan por su jovialidad. La mayor parte de los jueces son personas que trabajan arduamente, ya que sus carteras de casos tienen que estar saturadas. En cuanto concluyan un juicio que puede haber sido agotador, les llega otro sin darles tregua. A los abogados les agobian con montañas de papeleos y los miembros menos profesionales del colegio de abogados lo asedian con argumentos que tienen poco mérito legal, pero que están diseñados para impresionar a los clientes que creen que el lenguaje ampuloso y un comportamiento amanerado con rasgos distintivos de un desempeño profesional. Sin un juez instructor puede ser la ocupación árida y exasperante, dependiendo en gran medida de la calidad de los abogados litigantes que intervienen en un juicio. Por ello, y también por los jueces, comparten muchos entre sí sus opiniones respecto a cuáles abogados merecen confianza y respeto. Es importante que usted alcance pronto una reputación de abogado de calidad. Para que los jueces le estimen, debe tener siempre presentes ciertas reglas comprobadas con el tiempo. 1. Manifieste respeto por el tribunal. Todo se refiere no solo a las palabras que elige, sino también a la manera de enunciarlas. Si usted considera que lo están tratando injustamente, el remedio es la apelación, nunca manifestar su desaprobación siendo descortés. Trate de comprender el punto de vista del juez. Usted como abogado debe estar del lado de su cliente. El juez tiene que evaluar con imparcialidad ambas partes. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo reaccionaría yo si tuviera que tomar una decisión en ese asunto en vez de alegar por mi causa? 3. Dele al tribunal toda la ayuda que pueda, dirigiéndole memorandos redactados con claridad y lógica, acomodándose a su orden de trabajo y horario y brindándole ayuda necesaria a su personal. En el ejercicio a menudo se dice que un oficial tiene el deber de ser militar y caballero. Un abogado litigante tiene el deber ante todos, ante el juez e incluso ante sí mismo, de ser siempre abogado y caballero. Siempre
siempre, pero siempre, cuando hable con un juez, su palabra debe ser tan valiosa como oro sólido. Los tribunales no podrían funcionar en absoluto si no pudiesen confiar en la veracidad de los abogados. Cuando usted declara algo ante un juez, considere que esté bajo juramento. Los abogados que supieron ganarse la confianza de los jueces por lo general gozan de un ambiente de trabajo agradable. El abogado que engañó a un juez con una sola ocasión pasará años enteros antes de olvidar aquel incidente. Con jueces, como con otras personas con quienes usted estará trabajando en la práctica de las leyes, las primeras impresiones son importantes. Cuando usted comienza a presentarse en el foro, no deje de repasar sus notas repetidamente hasta que las tenga aprendidas perfectamente, porque si a usted lo sorprenden fuera de guardia en una pregunta del juez, usted no tendrá ningún dato en qué basarse para dar una respuesta rápida y directa. Insisto en la palabra directa. A los políticos les gusta esquivar las preguntas directas y convierten lo que debía ser una respuesta en un discurso. Esto no funciona en un tribunal. A los jueces les exaspera batallar con un abogado para sacarles una respuesta a una simple pregunta. Si no comprende a dónde quiere llegar el juez, pídale entonces que aclare el punto. No trate de soslayarlo. Los abogados que tratan de eludir astutamente las preguntas de un juez instructor no están acumulando puntos en materia de respeto. A la mayor parte de los jueces les simpatizan los abogados litigantes jóvenes y tratan de ayudarlos, con tal que se hayan cumplido con su trabajo. Acepte de buena gana la ayuda y agradézcala, pero sin exageración. Una leve inclinación de la cabeza y una sonrisa bastan para comunicar su agradecimiento con un trato justo por parte del estrado, sin que sea necesario explayarse con un discurso de agradecimiento. Yo tuve un compañero de clases que había vivido en uno de los barrios más bajos de Boston y que llevara consigo a la escuela de derecho un léxico salpicado de floridas obscenidades, o sea, el lenguaje de las calles. Durante los 3 años de estudio logró refinar su vocabulario considerablemente. A principios de los años 60, poco después de su graduación, se presentó ante un tribunal para defender a un amigo que había sido sorprendido con una pequeña cantidad de marihuana que entonces, en Massachusetts, era un delito grave. Su única defensa era que el policía había llevado a cabo un cateo ilegal y que la evidencia que habían capturado debía ser suprimida o que se impidiera su uso en el juicio. Mi compañero de clases presentó una moción arguyendo ese punto, pero en privado le comunicó a sus clientes que las posibilidades de evitar una condena eran escasas y que probablemente pasaría algún tiempo en la cárcel. El juez instructor era un hombre astuto pero bondadoso, que simpatizaba con los abogados jóvenes y consideraba que debieran ganar sus primeros casos en el tribunal para adquirir confianza en sí mismos. Siempre que la evidencia lo permitía, trataba de dar un fallo a su favor. Para gran asombro de mi compañero de clase, el juez lo felicitó por la fuerza y lógica de su argumento y dio su fallo en el sentido de que la evidencia debía ser suprimida, dejando al fiscal sin otra opción que no fuese desistirse de la demanda. Mientras mi compañero de escuela estaba de pie ante el estrado sin poder articular palabra, el juez dijo: «Supongo que el fallo del tribunal tiene su aprobación, señor Vita». El abogado Vita lució una amplia sonrisa y contestó con entusiasta espontaneidad: «La neta que sí, su excelencia». No espere una explicación completa de la banca cada vez que el juez emita un fallo. Permanecer de pie con una mirada inquisitiva raramente le ayuda mucho. Frank Murray, que sirviera como un notable juez instructor tanto en los tribunales estatales como federales, continuamente solía comentar acerca de tales interrogaciones silenciosas. Este es un tribunal, no un salón de clases. Abogado, proceda con su siguiente pregunta. Si usted está genuinamente confundido por el fallo, que con frecuencia lo estará en sus primeros años, espere hasta el siguiente receso y luego pregúntele cortésmente al juez si se tomará un minuto para explicarle por qué dio tal fallo. La mayor parte de los jueces estarán felices de complacerlo, a condición de que se percatan de su solicitud es sincera y no es simplemente un intento disfrazado para discutir el punto nuevamente. Cuando se dirige usted al juez instructor para pedirle una resolución sobre cualquier asunto, debe expresar sus razones de manera clara y concisa, sin entregarse a una larga perotada. Si usted solo dice «protesto», sin explicar por qué lo dice, el juez responderá «no al lugar». Y esta decisión estará sostenida con una apelación a menos que no fuese justificada por cualquier motivo. Empero, si usted especifica sus razones
Entonces el Tribunal de Apelaciones en la mayor parte de las jurisdicciones tendrá que decidir si el fallo del juez estuvo correcto o no, dándole a usted una mejor oportunidad. En los juicios de litigio, una de las decisiones más difíciles de tomar para un abogado y su cliente es la de pedir se prescinda del jurado y se juzgue el caso en un tribunal, es decir, que lo presida solamente el juez. Como en este problema no se trata simplemente de decidir si algo es falso o verdadero, esta es una decisión que permite asumir al cliente por sí solo después de que se le haya dado una explicación completa sobre las ventajas y desventajas de dar el paso. Son varios los factores que deban tenerse en cuenta. En primer lugar, considérese las dificultades inherentes al hecho de combinar dos funciones diferentes y importantes, o sea, la de decidir sobre las cuestiones de derecho y sobre las de hecho, al otorgarlas a una sola persona. En realidad, el juez estará instruyéndose a sí mismo en cuanto a la ley que debiera aplicar antes de decidir cuáles hechos debiera considerar como verdaderos realizar. Esto requiere cierta dificultad gimnasia mental. Para agravar la situación, un juez que sesione sin jurado tiene que conocer toda la información que lo ofrecen los abogados para dar su fallo en cuanto el cual es la evidencia admisible. Supóngase que la principal evidencia en contra de su cliente es la propia confesión, que fuera obtenida ilegalmente por el policía en violación de su derecho a tener presente un abogado. Para evitar que la confesión sea recibida como evidencia, tiene que celebrarse una audiencia ante un juez. Si su fallo es en el sentido de que no da lugar, entonces, ¿cómo el mismo juez podrá olvidar esa confesión, la cual indica fuertemente la culpabilidad de su cliente? Deberá tener una mente muy disciplinada para llevar a cabo tales malabares. Si un jurado interviniese, no sabría nada sobre la existencia de una confesión ni antes ni después de que ésta fue eliminada. Se considera que los miembros del jurado representan a un segmento o corte transversal de la población, y esto es algo que el juez sencillamente no puede encarnar. Él no es una persona común, y el ambiente estrictamente controlado en el cual tiene que vivir lo mantiene al margen de muchas cosas de la vida. Su personalidad o su experiencia, o ambas cosas, pueden creerle cierta predisposición mental o prejuicio en favor o en contra de ciertos hechos que son materia de controversias legales, para juzgar muy severamente los delitos sexuales o considerar que toda persona perjudicada debiera cobrarse los daños, aunque la parte demandada sea claramente inocente. Si bien el prejuicio personal es subconsciente, es muy difícil que el juez impida que influya imperceptiblemente en sus fallos y en la manera de que determina los hechos, por más que trata de ser escrupulosamente objetivo. Es cierto que cada una de las personas presentes en la tribuna del jurado también tiene ciertas opiniones fijas y propias. Sin embargo, en el curso de las deliberaciones, estas generalmente se compensan y se anulan entre sí. Finalmente, en el caso de obtener un resultado adverso en el juicio, esa misma combinación de los fallos sobre cuestiones legales en los relativos a la búsqueda o determinación de los hechos puede afectar considerablemente la probabilidad de tener éxito en la apelación. Tenga presente que el Tribunal de Apelaciones no tiene mayor poder para investigar lo que decidió un juez de primera instancia sobre la credibilidad de los testigos, ni la que tendría si un jurado hubiese tomado tales decisiones. Si un juez está convencido de que un caso debiera decidirse de determinada manera, entonces procurará dar todos los fallos de juicio en contra de la parte que va a perder y, de esta manera, no le dejará nada de que quejarse en la apelación. Además, los jueces de apelación por lo general confían más en las decisiones de los jueces instructores que en las de los jurados, y será muy difícil persuadirlos para cambiar el resultado del juicio. Sin embargo, también hay grandes ventajas que siempre deben considerarse cuando se presenta la alternativa de renunciar al juicio por jurado. En términos de economía y eficacia de un juicio, los procedimientos inevitablemente avanzan con mayor rapidez y son menos costosos cuando todos los asuntos se ventilan con una sola persona. Los jueces pueden captar inmediatamente lo que a un miembro del jurado le tomará mucho tiempo en entender, sobre todo si se encuentra por primera vez en el extraño mundo de los juzgados. Las decisiones de los jueces suelen ser más consistentes que las de los jurados y por lo tanto son más predecibles. En la mediación de los arreglos extrajudiciales, el monto de la compensación depende de gran medida de que estiman los abogados de ambas partes que sea el resultado más probable del juicio.
El hecho de sostener el caso a criterio de un juez usualmente aumenta la probabilidad de que las partes interesadas se reúnan y se pongan de acuerdo sobre los términos que solventan el caso de una manera próxima al resultado esperado del juicio. Finalmente, son raros los juicios malos cuando no hay un jurado por el cual preocuparse. Un juicio nulo se deja siempre que ocurra algo que le impide o dificulta al jurado cumplir con sus funciones. Un testigo puede formular de pronto alguna observación fuera de orden y tan terriblemente perjudicial que ninguna instrucción del Estado puede curar el daño y el jurado tendrá que ser destituido. También varios miembros del jurado pueden enfermarse o quedar incapacitados por algún motivo, como sucede durante el juicio muy largo, especialmente si no se había citado a suficientes personas para sustituir al jurado ausente. O bien, puede haber lo que comúnmente se llama jurado en desacuerdo. Los miembros del jurado pueden retirarse y deliberar durante muchas horas agotadoras, y es común esperar que no puedan ponerse de acuerdo en un veredicto, en cuyo caso tendrá que declararse un juicio nulo. Cualquiera que sea el motivo para ello, un juicio nulo significa que todo el procedimiento debe iniciarse de nuevo desde el principio y que había desperdiciado todo el tiempo y el dinero gastados en aquel juicio. Tengo la confianza de que con el tiempo crezca la tendencia a optar por los juicios del estrado. En Inglaterra, en donde los jueces llegan a su cargo después de una larga distinguida carrera como barristieres, el hombre que se da en Inglaterra a los abogados litigantes. Raramente se presentan los jurados. Estos funcionarios tienen nombramientos vitalicios y sus credenciales profesionales y ética son tan impecables que los abogados se sienten confiados al permitirles decidir ambos aspectos de sus casos, lo cual contribuye en gran medida a la eficacia del proceso de litigio. Tal vez este sea el motivo por el cual basta con unos 3.000 y tantos para manejar todos los litigios de unos 55 millones de súbditos británicos sin grandes rezagos en los tribunales. De cualquier manera, la decisión de confiar en un juez, la toma de decisiones tanto sobre los hechos como sobre el derecho en un determinado caso es difícil, pero importante. Por ello, el abogado siempre debe considerarla, pero solo después de analizar cuidadosamente la personalidad del juez en cuestión, su temperamento, inclinaciones y antecedentes. Si bien a veces resulta conveniente jugárselas todas, este paso ha de darse con máximo cuidado. Todos los que defendemos causas para ganarnos la vida, quisiéramos presentarnos ante jueces que sean incisivos, valientes y justos. Si bien después, de manera paradójica, podemos lamentar esa buena suerte, cuando el gobierno de los Estados Unidos procesó a John por haber baleado al presidente Reagan y otros, el fiscal arguyó con gran vigor que Hinckley no estaba loco. El jurado pensaba lo contrario y lo absolvió a consecuencia de su demencia. Ahora bien, con el fin de impedir que Hinckley ande suelto, el gobierno arguye que sí está demente y que se le debe tener cuidado. Si bien puede ser un placer trabajar con un juez cuando el juicio ya está avanzando, él mismo puede ser mensajero de muy malas noticias. Si el jurado comete un error y rinde un veredicto a favor de la parte que, según se sabe, cualquier mosca sobre la pared parecía perder. Ahora bien, los tribunales de apelaciones, como se ha visto, existen únicamente para corregir los errores cometidos por los jueces de instancia inferior y cuando no hayan cometido ninguno que sea importante. No puede esperarse ninguna apelación exitosa. Mientras no se invente algún mecanismo para evaluar lo que han dictado los jurados, en vez de examinar únicamente el trabajo de los jueces, esta anomalía estará vigente.